Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo webinario de Shure. Hoy vamos a hablar sobre optimizando monitores personales, optimizando la mezcla de monitores personales y técnicas para un mejor resultado cuando estamos mezclando para sistemas personales, sistemas auriculares para músicos en el escenario o en diferentes aplicaciones también. Entonces vamos a empezar con algunos temas de qué es un monitor personal, cuáles son las ventajas, las aplicaciones, qué tipos de componentes vienen con un sistema personal. Y luego vamos a hablar sobre técnicas para mezclar mezclas para los músicos en el escenario usando sistemas personales de monitor. ¿Qué es un sistema de monitor personal? Un sistema personal es un sistema portátil que permite amplificar y escuchar lo que un músico desea con la máxima claridad. Es en lugar de usar los monitores en el piso, que son monitores de altavoces, estos serían auriculares que se colocan en el oído, como lo vemos en la foto aquí de la derecha. Permiten escuchar tu propia actuación mientras cantas o tocas, para saber cómo tú y otros músicos suenan en el escenario. Digamos, si yo soy un guitarrista, yo puedo escuchar más de la guitarra, mientras que los otros músicos pueden escuchar más de su propio instrumento. Es una evolución de los monitores de piso. Hoy, especialmente hoy en día, se ve mucho más los músicos usando auriculares más que monitores de piso. Y esto ayuda en poder escuchar más del sonido porque tienen el auricular directamente al oído. Y también ayuda a poder tocar más en sincronización. Hay muchos músicos que cuando tienen el monitor en el piso pueden escuchar un poquito de tardanza al tocar o al cantar una nota. Y ese poquito de tardanza puede distraer mucho por ejemplo, si uno toca una nota, puede ser algunos milisegundos antes de que lo pueda escuchar. Esto se reduce en muy mayor parte con un sistema personal con auriculares. En los sistemas PSM de Shure significa Personal Shure Monitors, y las iniciales IEM significan In-Ear Monitors, o sea, monitores dentro del oído. Es un retorno inalámbrico, lo que elimina tener cables en el escenario. Uno puede moverse con facilidad y puede moverse de un lado del escenario al otro sin tener que guiarse por un cable. ¿Qué ventajas tiene? Portabilidad, principalmente. Permite movimientos libres, sin cable. No hay restricción de área de cobertura de monitores de piso. Con los monitores de piso, los monitores siempre alcanzan un rango de espacio. Si uno se mueve fuera de ese rango de espacio, entonces no va a poder escuchar el monitor de piso. En cambio, con un sistema inalámbrico, uno puede moverse de un lado del escenario al otro, va a tener la misma mezcla, va a escuchar el mismo sonido. Menos ruido en el escenario, mayor calidad de audio, menos feedback o retroalimentación, y puede tener mayor ganancia antes de retroalimentación. Ayuda a preservar la audición. No sé si han escuchado últimamente, el cantante de AC/DC, por ejemplo, tiene unos problemas de audición, que parece que está perdiendo la capacidad de audición, y ahora está usando monitores auriculares para preservar su audición y no volverse sordo. Mezcla personalizada. Digamos, si hay un cantante que solamente quiere escuchar el vocal más que otros instrumentos, entonces puede tener la voz muy alta, así tiene la voz más presencial en su mezcla personal. Y control en sus manos. Eso vamos a ver ahora más adelante con el modo Mix Mode o el modo Q Mode. ¿Qué aplicaciones puede tener un sistema de monitor personal? Aplicaciones puede ser sonido en vivo, músicos en el escenario, conciertos grandes en un estadio o en un teatro grande, o también, por ejemplo, un teatro más pequeño o un auditorio. Televisoras o radios, también para no tener un altavoz de monitor en una difusión de televisión o de radio, se puede tener una difusión en sistema de monitoreo personal. Iglesias,
Iglesias hoy en día tienen bandas grandes de muchos intérpretes que pueden tocar. Entonces, tener un sistema de monitoreo personal es muy beneficioso, ya que no se tiene que tener monitores en piso. Intercomunicaciones, transmisión de audio punto a punto. Entonces, ¿qué componentes y tipos tenemos para los sistemas de monitoreo personal? El principal componente serían los audífonos intraauriculares o earphones. Tienen alta calidad de sonido, proveen aislamiento. Como se insertan en el oído, entonces bloquean el sonido no deseado del escenario o del ambiente. Se puede utilizar, claro, uno para cada persona. Puede ser personalizado o universal. Personalizado diciendo, se puede personalizar los cushions o las almohadillas de los auriculares para tener la forma del oído. Puede ser dinámico o de armadura balanceada. Entonces venimos a los receptores mismos. El receptor puede ser con cable o inalámbrico. Como vemos aquí en la foto de la derecha y arriba, este es el modelo P9HW, que es el modelo que toma cables XLR para una mezcla, no es inalámbrico. Entonces es más sencillo, no necesita un transmisor por separado, no necesita coordinación de radiofrecuencia, es de menor precio y es más difícil compartir las mezclas. Por lo que, por ejemplo, si uno es un tecladista y tiene un monitor con cable, no va a poder tener la misma mezcla que un receptor de la batería, por ejemplo. Y estos monitores con cable son muy útiles para los integrantes de la banda que no se mueven mucho. Por ejemplo, un tecladista no va a poder moverse mucho o un baterista. Entonces, como están en una sola posición, pueden tener este receptor con cable y no van a tener mucha dificultad en movimiento, por ejemplo. Inalámbricos dan más libertad de movimiento, es más fácil compartir mezclas y es más complejo en relación al alámbrico. Por ejemplo, ahora se tiene que tener un transmisor, se tiene que coordinar las radiofrecuencias para que no haya interferencia entre múltiples transmisores inalámbricos o también receptores de micrófonos inalámbricos, por ejemplo. Receptores. Receptores típicamente son receptores de cuerpo o body packs, uno para cada persona. Diversidad. Algunos modelos vienen con una sola antena, algunos modelos vienen con dos antenas, que es la diversidad de recepción o true diversity. Cuando tienen dos antenas, por ejemplo, si una de las antenas no está recibiendo el audio correctamente, el receptor automáticamente puede cambiar la recepción a la otra antena para mejorar la recepción. Otros componentes también son los transmisores. Los transmisores generalmente se tienen en un rack. Uno puede transmitir a múltiples receptores. Por ejemplo, en todos los modelos disponibles que tenemos, el PSM300, PSM900, PSM1000, se puede transmitir una sola mezcla a múltiples receptores. No se tiene que tener, por ejemplo, un receptor para cada transmisor. Se pueden tener cinco receptores para un solo transmisor. Lo único que van a tener la misma mezcla cada uno. No se va a poder cambiar la mezcla para cada receptor. Si quisiéramos mandar diferentes mezclas, entonces tendríamos que usar diferentes transmisores y diferentes receptores. Puede transmitir audio en mono, o sea, en un solo canal, o en estéreo, canal izquierda-derecha. Todos los actuales modelos de Shure son estéreo, transmiten audio en estéreo. Entonces, de los productos Shure, ¿cuál elegir? Hay diferencias entre cada modelo.
Por ejemplo, la primera cosa que tener en mente para escoger un sistema de monitoreo es si quisiéramos un sistema con cable o inalámbrico. Y esto, por ejemplo, como estaba diciendo anteriormente, si es que estamos con una banda y hay un baterista que no se va a mover mucho, entonces quisiéramos usar un receptor de monitor con cable. O por ejemplo, hay también ejemplos que hay bandas que tienen el baterista, que a veces el baterista sale de la batería y se pone a cantar enfrente del escenario. Entonces quisiéramos darle al baterista un sistema inalámbrico para que se pueda mover. Entonces, esta es una cosa que tener en mente para saber cómo elegir los sistemas de monitoreo. Calidad de audio. Todos los sistemas tienen muy alta calidad de audio. Sin embargo, la calidad sube a la medida que subimos de familia. Por ejemplo, un sistema PSM300 no va a tener la misma calidad que el PSM900 y el PSM1000 va a tener mejor calidad que el PSM900. Claro, cada una tiene muy alta calidad, pero se va a notar un poquito de diferencia de calidad entre cada sistema. Recursos. Más recursos a la medida que subimos de familia. Por ejemplo, en un sistema PSM1000, que es de la más alta calidad, va a venir con una conexión en red. Entonces, si tenemos muchos micrófonos inalámbricos, por ejemplo, si estamos utilizando UHF-R o Axient, y también estamos utilizando el sistema PSM1000, entonces podemos coordinarlos todos en red, podemos ponerlos en una red y usar el programa Wireless Workbench para poder coordinar las frecuencias entre cada transmisor y cada receptor. Robustez de radiofrecuencia. Por ejemplo, el sistema PSM300 va a tener radiofrecuencia, va a poder transmitir con los receptores, pero un sistema PSM1000 va a tener más capacidad, más robustez de radiofrecuencia. Mientras subimos la familia, menos probabilidad de interferencia. Entonces vamos a tener menos probabilidad de interferencia con un sistema PSM1000 que con un sistema PSM300, por ejemplo. Eficiencia de radiofrecuencia. Mayor número de sistemas simultáneos a la medida que subimos de familia. Entonces, por ejemplo, vamos a poder usar más sistemas PSM1000 y vamos a tener menos problemas que con un sistema PSM300, por ejemplo. Entonces ahora vamos a ver los diferentes sistemas de Shure. Aquí tenemos el PSM300. El PSM300 es sistema de entrada con calidad profesional, es estéreo. Hasta 15 sistemas simultáneos por banda. Tiene 24 MHz de ancho de banda. Tiene potencia de 30 miliwatts que varía con la banda. Usa antena externa. Tiene opción de escaneo de frecuencia para encontrar la frecuencia más adecuada, más libre. Tiene el sync infrarrojo, que puede, por ejemplo, el receptor se puede colocar junto al transmisor y se pueden sincronizar automáticamente sin tener que sincronizarlos manualmente. Ofrece los modos Mixed Mode, ofrece ecualización también. Los diferentes componentes, los componentes son el receptor P3R, que es el que vemos a la derecha, que es un receptor más económico, es de encase de plástico. Tenemos el receptor P3RA, que lo vemos en la izquierda, perdón, que es un transmisor más compacto, el envase es de metal y tiene la pantalla de display que muestra el grupo, el canal, la radiofrecuencia y el nivel de batería. Y también puede usar baterías recargables. El receptor P3R, que es el de la derecha, no viene con batería recargable. El P3RA, que lo vemos a la izquierda, sí puede usar batería recargable. Y el transmisor, que es el P3T, y es el transmisor de medio rack, que también se puede colocar en un rack, tiene accesorios para colocarlos en un rack. Es un sistema híbrido, que significa que transmite y recibe radiofrecuencia de método análogo y digital. Tiene audio digital de alta calidad desde 44.1 kHz con 24 bits de audio digital, que es muy alta calidad.
Y tiene un modo de ahorro que reduce la alimentación de potencia para ahorrar un poco en dinero en usar en electricidad. Luego vemos el sistema PSM900. El PSM900 viene con todas las funcionalidades del PSM300 y puede usar hasta 20 sistemas simultáneos por banda o hasta 40 con múltiples bandas a comparación a 15 bandas con el PSM300. Ancho de banda de 36 MHz a comparación al PSM300 que tiene un ancho de banda de 24 MHz. Tiene potencia seleccionable. Puede transmitir en 10 miliwatts, 50 miliwatts o 100 miliwatts. Interruptor de radiofrecuencia. Limitador de volumen. Conector de 3.5 milímetros para monitoreo, o sea, un conector de auriculares simples. Esos son los que se ven en casi todos los monitores, en casi todos los auriculares. Conectores de combinación, XLR y TRS, que son los de 1/4 de pulgada o 6.35 milímetros. Transmisión PTP. Y los componentes son el receptor P9RA, que es el receptor que vemos aquí con pantalla display que muestra la frecuencia donde está transmitiendo, muestra el nivel de radiofrecuencia y el nivel de batería. Puede usar batería recargable también o batería AA. Y el transmisor P9T, que es un transmisor de medio rack. Y luego vemos el sistema de más alta calidad que ofrece Shure, que es el PSM1000. Este es el sistema más avanzado que ofrece Shure. Este es el sistema que utilizan, por ejemplo, los Rolling Stone o un acto más grande como Madonna o Jennifer López. Viene con todas las funcionalidades del PSM900 y puede usar hasta 49 sistemas simultáneos por banda o hasta 80 con múltiples bandas. Ancho de banda de 72 MHz. Potencia de 10 miliwatts, 50 miliwatts o 100 miliwatts seleccionable también. Los componentes son los receptores P10R y el transmisor P10T, que es el rack que vemos abajo. Es transmisor doble, entonces puede transmitir 2 mezclas estéreo. Fuente de alimentación interna con cascada de AC, que es, por ejemplo, si tenemos el combinador de antenas, el combinador puede alimentar la potencia del combinador al P10T. Receptor con diversidad de antenas real. Los receptores P10R vienen con las dos antenas para poder intercambiar las antenas si es que una antena sufre de baja de recepción de radiofrecuencia. Y conectividad Ethernet, que se puede conectar por red a un conmutador, a un switch Ethernet para poder monitorearlo con una computadora con el software Wireless Workbench. Y también ofrecemos el receptor P9HW, que es un receptor con cable, como lo ven aquí a la derecha. Puede recibir 2 entradas XLR en estéreo. También tiene la capacidad de Mix Mode, que vamos a ver a continuación. Puede usar la batería recargable. Tiene un limitador interno, limitador de volumen. Y modo de ahorro, para ahorrar batería. Recargabilidad. Los receptores PSM300, 900 y PSM1000 son compatibles con las baterías SB900, con el PSM300 una vez más con el receptor P3RA. Las baterías recargables duran hasta 8 horas con una sola carga. Son baterías de ion de litio sin efecto memoria, lo que significa que se pueden utilizar hasta 2500 ciclos antes que la batería comience a perder su carga interna. Y esto es más o menos 5 o 6 años en promedio de uso antes que se comiencen a agotar las baterías. Provee ahorros. En lugar de tener que estar comprando baterías AA, muchas baterías AA, entonces solo se tiene que usar esta sola batería y los sistemas se pagan por sí solos. Lo que decimos es que de promedio 5 o 6 años,
en lo que se estaría pagando por unas baterías AA. Eso se puede ahorrar usando las baterías recargables. Operación fiable, y es una solución del medio ambiente. Entonces, usando las baterías recargables, no se tiene que gastar mucho las baterías AA cuando se echan a la basura. Entonces, es un modo de proteger el medio ambiente. Entonces, hablamos un poquito de radiofrecuencia para los sistemas de monitoreo. Para mejorar interferencias, para reducir las interferencias de radiofrecuencia, se recomienda usar un combinador de antenas si es que se están usando múltiples sistemas de monitoreo. Utilizar un combinador de antenas mejora las interferencias, o sea, reduce el nivel de interferencias, mejora la coordinación de frecuencias, facilita el montaje. En lugar de tener un rack con múltiples antenas en el exterior, se puede usar una antena para captar o transmitir, en este caso, las frecuencias al escenario. Permite mejor ubicación de la antena. Entonces, en lugar de tener múltiples antenas colocadas en diferentes espacios, se puede utilizar una sola antena dirigida directamente al escenario. Para mejorar el uso de radiofrecuencia, se recomienda elevar la antena y evitar obstáculos. Por ejemplo, un caso que vimos recientemente es que un artista quería usar un monitor personal en el escenario y tenía problemas alcanzar al otro lado del escenario. ¿Y qué es lo que pasaba? Primero que todo, la antena estaba colocada debajo del escenario, en el lado derecho, entonces no tenía una buena línea de vista con el receptor, y también había una escalera de aluminio en pleno centro del escenario. Entonces eso cortaba la señal. Cuando se iba al lado opuesto de la antena, uno estaba oculta y dos tenía el obstáculo de la escalera de aluminio, entonces se cortaba la frecuencia. Pero una vez que se subió la antena arriba del escenario y encima de esa escalera de aluminio, entonces no tuvo problema más. Cuando se está usando una antena, se va a usar un cable BNC. Recomendamos usar el cable más corto posible entre la antena y el combinador de antenas. Se recomienda también usar un cable de buena calidad y poca pérdida. Con un combinador de antenas y una antena, se recomienda usar un cable BNC de 50 ohmios que tenga la más poca pérdida posible. Se recomienda ubicar los receptores para tener línea en vista. Y esto también cuenta con las antenas. Línea en vista, por ejemplo, tener una antena que esté con la línea de vista directamente al escenario o al receptor. Si hay algún obstáculo, digamos una plataforma o un bloqueo, como una escalera también, entonces van a tener problemas de interferencia o también se va a bloquear la señal. Y una cosa también es tener cuidado con ropas con hilos metálicos. Por ejemplo, si está un artista con un disfraz o con una ropa que tiene hilos metálicos, esto puede también bloquear la señal de radiofrecuencia. Aquí vemos algunos combinadores de antenas. El PA411 se recomienda para los sistemas PSM300, ya que tienen 30 mW de entrada, son 4 entradas. Y los siguientes, los PA421 y PA821, se recomiendan para usar con el PSM900 y PSM1000. El PA421 tiene 4 entradas de antena y también puede tener son los 4 conexiones de alimentación para las 4 transmisores de rack. Por ejemplo, si tenemos la antena PA821, que son 8 entradas, entonces se puede hacer una cascada desde el PA821 a los transmisores de rack. ¿Qué tipo de antenas usar? Usar antenas pasivas. Por ejemplo, tenemos la antena PA805SW que ven en la izquierda. Esta antena es pasiva. Hay otra versión que es una antena activa. Esa es la antena para micrófonos, esa es la antena para transmitir audio al escenario.
Las antenas pasivas se recomiendan para recibir audio, para transmitir audio al escenario. Entonces, las antenas activas para recibir audio de un micrófono, las antenas pasivas para enviar audio al escenario. Tenemos en la izquierda la antena PA805SW. Es una antena direccional con 120 grados de ancho. Puede transmitir en 470 952 MHz. La antena HA8089, que es una antena helical, es direccional, pero tiene el ancho de transmisión más angosto. Entonces se recomendaría usar, por ejemplo, para un escenario. Este es lo que se ve más típico en un escenario de música, por ejemplo. Y a la derecha tenemos la antena UA860SW, que es una antena omnidireccional, que puede transmitir audio alrededor, a todo el entorno, 360 grados. Entonces esta antena, por ejemplo, es bueno para un artista que quiere entrar, por ejemplo, por atrás del escenario, o camina mucho por todo el anfiteatro, por ejemplo, para que pueda recibir el audio correctamente. Entonces, bueno, vemos entonces unas técnicas para mezclar el audio. Instalación y uso con audio. Vemos aquí nivel de línea versus nivel de auxiliar. Típicamente en las mezcladoras de monitoreo tenemos el nivel de auxiliar y el nivel de línea. Entonces el nivel auxiliar típicamente suele ser 0.1 voltios o menos 20 decibeles, mientras que el nivel de línea es 1.0 voltio o 0 decibeles. Entonces los envíos pueden ser auxiliar o en línea, dependiendo de qué tan fuerte necesitan la señal. Si necesitan una señal más fuerte, se recomienda enviar en línea. Si no se recomienda una señal tan fuerte, entonces nivel de auxiliar. Aquí vemos una versión simplificada de la estructura de ganancia. Típicamente la estructura de ganancia va a ser como la vemos aquí abajo. Este es un ejemplo típico. Claro, van a haber variaciones, pero típicamente va del mezclador al procesador, el procesador al amplificador y el amplificador a los altavoces. Entonces, para tener una mejor mezcla, recomendamos cerrar el volumen del amplificador o monitor. Recomendamos ajustar las entradas del mezclador para ganancia unitaria. Se recomienda ajustar el máster de la consola y los másters de las mezclas de monitor. Se recomienda también ajustar los procesadores para ganancia unitaria. Esto es todo para no distorsionar la señal al final, porque si tenemos, por ejemplo, la mezcladora subida al máximo y el procesador subido al mínimo, entonces si subimos el volumen en el mezclador, puede ser que nos entre distorsión. Y finalmente ajustar el volumen del amplificador para la presión sonora o SPL adecuada. Se recomienda usar compresión cuando se envía la mezcla a los receptores. La compresión hace que los sonidos fuertes suenen más cerca de los sonidos suaves. Vemos aquí en la derecha como en la parte de arriba la señal de audio sin compresión y en la parte de abajo la señal de audio con compresión. O sea, cuando hay un pico de volumen, la compresión ayuda a bajar el volumen automáticamente para que no distorsione, para que no cause un estallado de sonido en los monitores. Permite que no se distorsionen los picos, previene la distorsión. Por ejemplo, digamos que es un cantante que a veces está cantando suave y de repente canta muy alto, con mucho volumen. Entonces esos extremos, cuando canta muy alto, puede causar distorsión o puede causar que el audio se escuche muy fuerte. Entonces se recomienda usar compresión para bajar el volumen cuando uno canta muy muy fuerte o cuando el sonido está muy fuerte. La compresión no puede ser en exceso para no alterar el timbre.
Es, por ejemplo, si utilizamos mucha compresión, entonces el audio se va a escuchar muy comprimido, se va a escuchar raro, porque cuando uno canta muy alto, entonces la compresión está muy fuerte, entonces puede causar que el audio que se escuche muy comprimido, que el audio se baje mucho. Entonces a veces eso puede hacer distracción. La compresión trabaja mejor con una buena estructura de ganancia. Esto es decir, por ejemplo, si se tiene una mezcladora y se añade compresión y luego añadimos ecualización para subir una frecuencia, entonces eso va a subtraer el efecto que hace la compresión. Entonces se recomienda, por ejemplo, tener la ecualización primero y al final tener la compresión para poder acomodar la compresión al nivel completo de la mezcla con la ecualización. Efectos y ambientes. Recomendamos poner, por ejemplo, hay algunos artistas que quieren escuchar a la audiencia cuando uno termina de cantar, por ejemplo, poder escuchar a la audiencia, aplaudir, o también durante una canción, si hay un espacio en la canción que el público comienza a dar palmadas al mismo tiempo que el ritmo. Entonces a veces hay artistas que quieren escuchar eso. Entonces recomendamos, por ejemplo, utilizar un par de micrófonos dirigidos a la audiencia para que el artista pueda escuchar eso. Entonces esto permite simular un ambiente acústico virtual para que el artista no se sienta tan aislado. Se abre el envío para los monitores en el canal de retorno de los efectos. Entonces también se recomienda, por ejemplo, para que no se sienta uno muy aislado del sonido general que hay en el teatro, por ejemplo. Se recomienda, claro, escuchar los monitores mientras se ajusta. Si yo estoy mezclando para monitores, por ejemplo, yo debo escuchar lo que está pasando en los monitores mientras estoy ajustando. Si no estoy escuchando lo que pasa, puede ser que suba el volumen muy alto y ahora estoy distrayendo al artista que está en el escenario. Hay que tener cuidado con excesos. Y aquí vemos, por ejemplo, un gráfico de cómo el sonido se puede combinar. Entonces tenemos que tener esto en mente cuando estamos mezclando para monitores. De micrófonos ambientales, una vez más, para permitir al artista que escuche los sonidos del público y del escenario. Para monitores estéreo, recomendamos utilizar una configuración estéreo. Micrófonos condensadores funcionan muy bien para este propósito. Entonces aquí vemos algunos ejemplos de micrófonos que podríamos usar para microfonear una audiencia. Por ejemplo, un micrófono SM81 o el KSM 137 o el Beta 181. Controles de operación. Esta es la opción Mix Mode que provee Shure en los sistemas PSM. Cada canal transmite en estéreo, lo que significa que escuchamos los lados izquierda y derecha. Con Mix Mode se puede enviar dos audios separados en la izquierda y derecha y ajustar cómo se oye cada mezcla en cada canal. Por ejemplo, si yo soy un guitarrista y quiero escuchar más de la guitarra, puedo usar el modo Mix Mode para aumentar el volumen de la guitarra desde el receptor mismo, desde el body pack. O también si soy ingeniero de mezcla, puedo hacer eso también desde la consola de mezcla. Permite usar una frecuencia para dos usuarios, siendo posible escuchar dos mezclas mono distintas. Por ejemplo, un show donde los músicos escuchan sus retornos y la voz de un director, sonidista o productor. Digamos una obra de teatro. Puedo usar el modo Mix Mode para enviar la mezcla del cantante o del actor que está escuchando y también mandar la señal de un director o sonidista o productor. Aquí vemos algo más gráfico. Control de balance, por ejemplo.
En modo estéreo, escucharíamos el oído izquierdo y derecho. Cuando el balance o pan está al medio, escuchamos los dos niveles izquierda y derecha del mismo nivel. Cuando movemos a la izquierda, entonces se escucha más el oído izquierdo y el oído derecho. Entonces con el modo Mix Mode podemos hacer que se pueda escuchar el canal 1 y el canal 2 en el oído izquierdo y derecho, los dos a la misma vez. Si es que movemos del lado izquierdo, entonces, por ejemplo, si tenemos el canal 1 en el lado izquierdo, entonces escuchamos más en los dos oídos. Entonces esto es bueno para poder mezclar mejor un instrumento individual o un cantante, por ejemplo, para poder alzar el nivel del cantante en los auriculares del cantante y bajar el volumen de la banda entera. Y así podemos tener un balance para que el artista pueda escucharse mejor. También ofrece la operación Q-Mode. El ingeniero puede monitorear hasta 20 mezclas diferentes usando su receptor de cuerpo. Ese es el receptor de cuerpo del ingeniero de monitor. Basta sincronizar el receptor de cuerpo con los transmisores que desea oír y con las teclas puede cambiar entre los canales con las teclas de receptor. Este es muy útil para, por ejemplo, si se está mezclando para una banda de 6 personas, de 7 personas, y tenemos 7 diferentes mezclas en el escenario. Entonces el ingeniero de monitoreo puede escuchar todas las mezclas sin tener que cambiar diferentes receptores, por ejemplo. El modo Q-Mode opera tanto en estéreo como en Mix Mode para mayor precisión y elimina la necesidad de usar equipos o transmisores de cuerpo adicionales. Algunos consejos para la salud de audición. Los monitores personales pueden preservar la audición, claro que no, con tal que no se usen con tan alto volumen. Los oídos son nuestras herramientas de trabajo, entonces hay que preservar la audición de los oídos. Recomendamos usar volumen moderado, no muy alto volumen, y recomendamos educarse de cómo preservar la audición. Muy pronto, dentro de unas semanas, vamos a también ofrecer un webinario de Shure sobre cómo preservar la audición, cómo cuidarse uno para no perder la audición. Muy bien, llegamos al espacio de preguntas. Ya veo que hay algunas preguntas aquí que nos están preguntando. Si tienen cualquier pregunta, por favor, escriben en el espacio de preguntas aquí. Ok, muy bien. Entonces empezamos. Nos preguntan en qué nos ayuda la armadura balanceada. Nos ayuda en rechazar interferencias de radiofrecuencia. Nos ayuda también en tener en que no se gaste muy, muy rápido, por ejemplo. Nos preguntan si hay diferencia en calidad al utilizar un receptor de rack, un receptor pequeño. La verdad que no. Claro, depende del modelo. Por ejemplo, el PSM-1000 viene en un espacio de rack completo, entonces sería un espacio de rack. Un sistema PSM-900 o PSM-300 son de medio rack, pero por ejemplo, si se están usando dos PSM-900 o dos PSM-300, hay accesorios para juntarlos y hacer un solo espacio de rack, pero no afecta la calidad en nada. Nos preguntan cuántos metros de cable se puede utilizar el distribuidor de antenas a la antena. Depende del cable. Shure ofrece cables de BNC, de antenas, que varían en la pérdida que pueden tener a diferentes distancias. Entonces, por ejemplo, un cable de más alta calidad que ofrece Shure se puede desplazar a 50 metros sin mayor pérdida, pero hay también cables de otras calidades que
para distancias más cortas, por ejemplo. Y eso lo pueden ver con su representante de ventas de Shure. Nos preguntan dónde instalar los micrófonos para escuchar a la audiencia en un evento, si es que tenemos bocinas que las ponen enfrente de la gente. Bueno, estos micrófonos no irían a las bocinas directamente. Estos micrófonos solo serían para referencia del artista. Lo que hay que tener en mente es, por ejemplo, si yo estoy utilizando un sistema de monitoreo de auriculares, entonces solo voy a escuchar los auriculares. Y los auriculares pueden bloquear el sonido externo. Entonces, para poder escuchar ese sonido externo, podría poner un par de micrófonos, uno a cada lado del escenario, por ejemplo. Pero esos micrófonos solamente van a los auriculares, no van al front of house, por ejemplo. ¿Las estructuras de luces generan interferencia o causan interferencia? Eh, no tanto que causen interferencia o generen interferencia, pero pueden, por ejemplo, si se está usando un truss, una troza de metal, y se pone esa troza de metal en medio del escenario con luces, entonces eso puede causar pérdida de la señal de radiofrecuencia. Es un obstáculo. Entonces se recomienda, por ejemplo, si es que el artista quiere tener una jaula de metal, digamos, en el escenario, con luces, entonces se recomendaría poner las antenas de manera que puedan enfocar a todo el escenario sin que ese metal esté entre la antena y el artista. Con tal que tenga una buena visión entre la antena y el artista, va a estar bien. Nos preguntan para qué sirve el High Boost. La verdad que High Boost depende de cuál estás hablando, pero típicamente si es un High Boost, por ejemplo, de receptor, es para aumentar las frecuencias altas, los agudos. Nos preguntan con qué equipo se puede hacer compresión. Eh, todos los equipos de Shure ofrecen una compresión, claro, no es una compresión completamente flexible, pero ofrecen imitación de audio. Compresión generalmente se puede usar un procesador de compresión, que hay muchas marcas que los hacen, por ejemplo DBX o Universal Audio, por ejemplo. ¿Cuántos receptores de cuerpo se pueden utilizar con el sistema PSM300? Muchos. Cualquier número de receptores de cuerpo. Lo único que si solo se tiene un transmisor, entonces solo se va a transmitir una sola mezcla. Nos preguntan para qué puede ser útil el loop de las salidas, pero salida de audio o salida de potencia. Bueno, típicamente un loop de salidas es para poder cadenar múltiples salidas. Para utilizar en PC se recomienda usar el Wireless Workbench de Shure. Si van a la página Shure, por ejemplo es.shure.com, que es la página en español, pueden escribir en el espacio de búsqueda Wireless Workbench y eso va a poder mostrar el software, que es una descarga gratis. Nos preguntan cómo armar un sistema de monitoreo con conexiones. Bueno, típicamente, por ejemplo, se tiene una mezcladora para los monitores. De la mezcladora se pueden enviar dos canales estéreo usando cables XLR al transmisor. El transmisor transmite esa mezcla inalámbricamente al receptor que está en el escenario y del receptor se conectan auriculares al receptor, al artista. ¿Cuánto influyen los techos, las paredes, los auditorios cerrados? Con tal que se tenga una buena línea de vista entre las antenas y el receptor, no hay problema. Por ejemplo, si el rack se encuentra detrás de una pared y entonces no tiene buena línea de vista con el receptor, entonces van a haber algunos problemas de señal.
Entonces se recomienda tener una antena que tenga una vista directa de la antena al receptor. ¿Cuál sería la utilidad práctica para modo Mixed Mode? Es, por ejemplo, si digamos que el baterista quiere escuchar más el bombo para poder escuchar lo que está tocando. Entonces, si yo soy un baterista y quiero escuchar más el bombo, estoy utilizando un receptor con modo Mixed Mode, con un canal con toda la banda y otro canal con el bombo solo. Entonces yo puedo decidir qué puedo escuchar más. Puedo escuchar el bombo más o puedo escuchar al resto de la banda más. Y puedo ajustar el volumen adecuadamente como yo quisiera. ¿Por qué no hay retroalimentación de las baterías en los transmisores? Porque el transmisor está transmitiendo al receptor. Si quisiéramos mostrar el nivel de batería en el transmisor, entonces el receptor que está en el escenario tendría que transmitir información al transmisor, perdón. Entonces no puede ser de dos formas, no puede transmitir y recibir al mismo tiempo, sería mucho más caro. El PSM200 sí está descontinuado. Los receptores de PSM300 no funcionan con la PSM200. ¿Hasta cuántos sistemas se puede conectar a los combinadores? Con el PA411, que es para la línea PSM300 solamente, son 4 sistemas. Para la PA421 son 4 canales y la PA821 son 8 canales. La PA421 y 821 son para PSM900 y PSM1000. ¿Qué auriculares se recomienda para cada sistema? Se puede usar cualquier tipo de auriculares. Sin embargo, claro, hay diferentes auriculares específicamente para monitorear en el escenario. Recomendaríamos los auriculares de Shure. Por ejemplo, los S245 y los de calidad más alta, 525, 836, por ejemplo. Eh, Mientras más alta la calidad, mejor la calidad de sonido, mejor el rendimiento. No entiendo bien esta pregunta. Cuando uno tiene toda su mezcla bien y uno de los músicos se oye bajito, ejemplo el bajo, pero se tiene bastante alto, los in-ears están buenos y solo pasa en su in-ear monitor con ese instrumento. Eh, bueno, me imagino, de lo que entiendo aquí es de que el músico puede oír el bajo muy bajo de volumen en el monitor. Si esto no es correcto, me corriges. Pero si es que este es el problema, puede ser por las frecuencias bajas. Si los auriculares no tienen muy buena sensibilidad a frecuencias bajas, entonces, claro, no se va a escuchar el bajo muy bien. En ese caso, recomendaríamos ecualizar el bajo en el monitor para que el bajista pueda escuchar el bajo más claramente, o usar auriculares que tengan respuesta en frecuencia más baja, que puedan transmitir en una frecuencia más de 20 Hz a 200 Hz, por ejemplo. Bueno, nos preguntan qué equipo es necesario para una boda. No sé si te refieres a micrófonos, pero de monitores personales depende, porque si hay monitor de piso y no necesitan monitor personal, entonces no van a necesitar un monitor personal como los que hemos visto aquí. Pero si te refieres a micrófonos, recomendaríamos visitar nuestro sitio web de Shure, es.shure.com, que es el sitio web en español. La antena PA805SW se puede colocar en forma horizontal como vertical. Bueno, recomendamos enfocar la antena
a donde se quiera dirigir la transmisión de señal. Por ejemplo, vamos a poner aquí la imagen de las antenas para que podamos ver. Un momento. Aquí estamos. Entonces la PA805SW, como vemos aquí, estoy apuntando, la parte más corta es la parte donde se va a enfocar la recepción, la transmisión en este caso. La parte más ancha es la parte de atrás. Entonces uno quiere enfocar la transmisión de audio de este lado a este. Teniendo en cuenta que son monitores, existe riesgo de feedback en los in-ears. Siempre existe ese riesgo. Es cuando, por ejemplo, si uno tiene unos in-ears que no están bloqueando el sonido del oído muy bien y el micrófono comienza a captar ese sonido, puede haber feedback. Y han habido casos en que sí hay feedback. Lo bueno, lo mejor que se recomienda en ese caso es tener el volumen no tan alto y así preservamos la audición del artista. Y también usar auriculares que se insertan en el oído, que se insertan en el oído de forma de bloquear el sonido que sale del oído. Nos preguntan los receptores de rack contra uno pequeño para cámara. Tenemos diferentes sistemas para cámara. Si refieres a un sistema de micrófono, por ejemplo, recomendaríamos un sistema FP. Si vas a la página de Shure, puedes buscar FP y vas a ver los diferentes sistemas para cámaras. Pero esos son sistemas de micrófono, no son sistemas para monitoreo. Nos preguntan si la estructura de ganancia varía con respecto a los modelos, por ejemplo, del PSM900 a PSM1000. Bueno, la estructura de ganancia en sí depende es la estructura de ganancia, o sea, la cadena de ganancia, la señal del mezclador al transmisor, del transmisor al auricular, por ejemplo, del mezclador a los procesadores, por ejemplo, un compresor o una ecualización. Eh, pero si te refieres al rango dinámico entre el PSM900 y PSM1000, sí va a haber un rango dinámico más alto en el PSM1000, es de más alta calidad que el PSM900. ¿En qué momento se decide utilizar una antena para transmitir audio a los monitores? Por ejemplo, si el monitor es uno solo, se va a utilizar, por ejemplo, un PSM300 en un teatro pequeño, en un club de música, por ejemplo. Entonces se puede utilizar la antena que viene con el receptor mismo, que es una antena pequeña, de cuarto de onda. Digamos, si utilizamos más transmisores, si es un sistema PSM900, PSM1000, que tenemos 10 canales de monitoreo, entonces queremos usar una antena sola para no tener tantas antenas y para prevenir la interferencia de radiofrecuencia. ¿Cómo evitar problemas de radiofrecuencia si se usan los PSM con múltiples micrófonos inalámbricos? Se puede usar un combinador de antenas para los micrófonos inalámbricos y para los PSM y utilizar una buena coordinación de frecuencia, como utilizar el software Wireless Workbench para encontrar los canales más limpios posibles para evitar las interferencias. Nos piden explicar un poco más sobre el control de operación de la consola. No entiendo muy bien, pero por ejemplo, si uno está usando una consola de mezcla para enviar a los receptores que están en el escenario, entonces uno tendría que operar la mezcla en la consola y de ahí enviar esa mezcla a los receptores. Y eso es mezclar el audio, hacer que el audio suene bien con los niveles adecuados. No queremos, por ejemplo, que el cantante reciba más nivel de batería que el nivel de cantante, por ejemplo.
¿Cuántas mezclas pueden enviar al mismo tiempo las antenas de Shure? Cuántas mezclas tengas disponibles, no hay límite. De enviar por antena no hay límite. Combinador de antena, por ejemplo, si uno está utilizando una antena, un combinador PA411, lo voy a poner en la pantalla aquí. Un momento. Si estamos usando el PA421, por ejemplo, entonces voy a poder combinar 4 antenas para 4 transmisores de rack. Si estoy utilizando el PA821, voy a poder poner una antena para 8 racks. Entonces, depende de cuántos sistemas tengo, depende de cuántos combinadores tengo, pero una sola antena puede transmitir muchas mezclas, no tiene límite. ¿Cómo se puede mitigar la interferencia provocada por redes Wi-Fi? La red Wi-Fi típicamente es en el rango de 2.4 GHz. Estos sistemas transmiten más bajo, entre 400 y 900 MHz. Entonces no va a interferir con las redes Wi-Fi. Para hacer mezcla estéreo hacen falta 2 antenas. No. Las antenas transmiten a los receptores. Los receptores pueden coger el audio en estéreo. No hace falta usar 2 antenas, se puede usar una sola antena. Pero con una sola antena vas a tener menos rango de frecuencia, vas a tener menos distancia entre los receptores y los transmisores. ¿Cómo se configuran dos mezclas de modo distintas en el transmisor con el modo Mix Mode? Por ejemplo, si tienes una mezcladora y estás enviando un canal, o sea, canal 1 o canal izquierda, con una señal, canal 2 con otra señal, en el transmisor tienes una opción de encender el modo Mix Mode, enciendes el modo Mix Mode y de esa manera transmite las dos señales a los dos lados, izquierda y derecha. Y eso también se hace con el receptor. Si los monitores se pueden codificar, me imagino que estás hablando de seguridad de AES 256 y eso no, con los monitores no. Un ejemplo práctico de cómo usar el Q-Mode, si yo estoy mezclando para 10 personas en el escenario, entonces en lugar de estar, por ejemplo, escuchando a cada transmisor de rack, que cada transmisor tiene su salida de audífonos, entonces puedo tener un receptor yo mismo y usando el modo Q-Mode puedo escuchar todas las mezclas que están en el escenario yo mismo. No tengo que cambiar audífonos, no tengo que estar conectando, desconectando algo. Desde el mismo receptor puedo estar escuchando la mezcla del vocalista, del guitarrista, del bajista, del baterista, por ejemplo. Y eso me ayuda a mezclar para cada integrante de la banda. La mejor manera de colocar las antenas para evitar intermodulación. No vas a tener intermodulación con las antenas, vas a tener intermodulación con los receptores. Entonces con las antenas no vas a tener intermodulación. La intermodulación ocurre cuando son dos receptores que están muy juntos. Y eso también el Wireless Workbench puede ayudar en evitar intermodulación. Y bueno, tenemos algunas preguntas aquí que todavía nos falta contestar, pero ya llegamos a la hora límite aquí. Entonces, si tienen algunas preguntas adicionales, me pueden preguntar en mi dirección de correo electrónico directa, que la ven aquí en la pantalla, es paucar-miguel@shure.com. Y bueno, llegamos al final de este webinario. Muchísimas gracias por atender, que tengan un muy buen fin de semana y nos vemos la próxima. Hasta luego.